Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura, les damos la bienvenida a la presentación del libro Salud Pública y Desarrollo Regional en Yucatán, miradas desde la historia y la antropología, una publicación de la Casa Editorial Wadi, coordinada por Paola Peniche Moreno. Agradecemos a quienes nos ven y escuchan a través de la página de Facebook de la FILEY y también a quienes nos están siguiendo a través de las frecuencias de Radio Universidad Autónoma de Yucatán. Los invitamos a dejar sus comentarios, sus preguntas en la página de Facebook de la FILEY y se los transmitiremos a los participantes en esta presentación. Soy Enrique Martín Briceño y quisiera dar la bienvenida a la coordinadora de esta publicación, Paola Peniche Moreno. Muy buenas tardes, así como a quienes van a comentar el libro, Inés Cortés Campos y Jesús Lizama Quijano. Bienvenida, bienvenido. Es un gusto que nos acompañen en esta FILEY después de la FILEY. Esta publicación, Salud Pública y Desarrollo Regional en Yucatán, miradas desde la historia y la antropología, en palabras de su coordinadora, explica el funcionamiento del proceso salud, enfermedad, atención en contextos culturales e históricos específicos, con sus dinámicas y contradicciones internas, así como las prácticas y las ideas colectivas en torno a este proceso. Quiero dar en primer término la palabra para que nos haga su comentario sobre este libro a Jesús Lizama Quijano, quien es doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Peninsular, en donde desarrolla las líneas de investigación, identidad y relaciones interétnicas, movimientos poblacionales y educación intercultural. Producto de su trabajo antropológico han sido diversos ensayos y libros sobre los pueblos Huave, Cuicateco, Zapoteco y Maya peninsular. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, por favor, Jesús, te escuchamos.
Sí, muchas gracias Enrique por darnos el espacio a través de la FILEI para la presentación de este libro. Agradezco mucho a la doctora Paola Peniche la confianza que me ha dado, primero para hacer una primera lectura de este texto cuando todavía estaba en borrador, y después la invitación que me hace para presentarlo. Me siento sumamente honrado por esta invitación y pues también mis agradecimientos van hacia la UARI por permitir la realización de la presentación y por dar cobijo dentro de su programa editorial a este texto que sin duda, y creo siempre lo he pensado, es un texto que viene a reforzar numerosas ideas y viene a ayudarnos a comprender cómo la salud está vinculada íntimamente al desarrollo regional en Yucatán. Por lo tanto, muchas gracias a los que esta noche nos permiten presentar este texto. Quiero iniciar haciendo unos pequeños prolegómenos, si se pudiera decir de esta manera. Desde mi ingreso al CIESAS en el 2003, en el año 2003, junto con otras personas que escriben en este texto, iniciamos, con la doctora Peniche también, iniciamos el estudio de la población maya yucateca. En 2004, me acuerdo, hicimos unas encuestas porque percibíamos en el pueblo maya o al pueblo maya como un pueblo marginado. Si nosotros hacemos una observación de los municipios con alta y muy alta marginalidad en Yucatán, observaremos que la mayor parte de ellos está habitado por personas que hablan la lengua maya. Por lo tanto, aquí las variables de marginación y etnicidad se encontraban íntima y estrechamente relacionadas. En 2004 hicimos una primera encuesta para saber en qué condiciones vivía la población maya. Y en 2004 nos encontramos con varias cosas. Por ejemplo, el 28% de los encuestados manifestó que no recibía ningún ingreso o no había recibido ningún ingreso la semana previa a la encuesta. El 90% de toda la población encuestada indicó que tenía un máximo de 2 salarios mínimos de ingreso, ¿sí? Y esto nos permite ver las condiciones en las cuales se va reproduciendo no solo la cultura, sino también se van reproduciendo las condiciones de vida, se va reproduciendo la familia, se van reproduciendo numerosas acciones cotidianas. En 2004, por ejemplo, en cuestiones de salud, observábamos que el 83% de los encuestados no tenía acceso a los servicios de salud, contra un 16% que había afirmado que sí lo tenía. Y las enfermedades más comunes eran la diabetes, en un 11%, las enfermedades respiratorias en un 38% y las gastrointestinales en un 19%. 4 años después volvimos otra vez a hacer la encuesta, volvimos a interesarnos en cómo seguía esta población y nos encontramos también con un panorama particularmente semejante al ya descrito. Un 20% que no tenía ingresos y un 88% que dijo que cuando muchos recibía 2 salarios mínimos por jornada. Las enfermedades eran las mismas, algunas variaciones nada más, las gastrointestinales el 13%, las respiratorias el 21%, la diabetes el 14%, y con respecto a la salud, se había dado cierto cambio en cuanto a la atención debido a que en esos años se empezó a crear este programa de atención a la salud, el Seguro Popular, y por lo tanto, en 2008, un 94% dijo que sí estaba afiliado a algún sistema de atención de salud. Por lo tanto, lo que nosotros pudimos observar es que las condiciones de marginación inciden necesariamente en la reproducción diaria de sus habitantes. Y aquí nos preguntábamos, ¿cómo tener una dieta balanceada con un presupuesto raquítico?
cómo priorizar la atención a la salud en centros privados con los exiguos ingresos que uno obtiene, cómo hacer frente a las epidemias en un contexto de vulnerabilidad vivido todos los días, ¿sí? Las historias que a diario conocemos sobre el desarrollo ahora de esta pandemia de COVID, que precisamente es lo que impide la presentación de este libro de manera presencial, nos reiteran a diario esa imagen de una población vulnerable a la que cualquier imprevisto que se le presenta se toma como un reto en el cual decidir por la vida o por la muerte, ¿no? Estos son lo que yo consideraría los prolegómenos para estos breves comentarios que haré. Paso nada más a indicar las cuestiones, los contenidos del libro. En síntesis, el libro nos permite observar la construcción y desarrollo del proceso salud, enfermedad y atención. Observar este proceso lo hace a través de una mirada de largo plazo que permite a los investigadores que participan en todo este proceso comprender cómo salud, enfermedad y atención se desarrolla influido por esquemas, como dice la doctora Peniche, de subordinación, de inequidad, de exclusión, pero se alimenta y se sostiene por la vigencia de la cultura maya, de marcos propios de organización, de conocimientos diversos y también de una red de relaciones sociales. Después de una introducción en donde la doctora Peniche centra los objetivos de la investigación, nos da los pormenores de cómo surge este texto, que surge a partir de un proyecto de investigación realizado en el CIESAS. Comenzamos a ver los capítulos. No voy a hablar capítulo por capítulo porque esto sería bastante pesado, pero sí poder vincular algunos capítulos. Creo que el capítulo 1 es básico para una lectura y una comprensión de los sistemas de salud actualmente vigentes en el país. Es decir, este capítulo 1 nos ayuda a comprender la forma, voy a leer el nombre del capítulo: Medicina, Salud Pública y Modelos de Desarrollo en México, del liberalismo al neoliberalismo. Nos ayuda a comprender la forma en que un sistema de salud se institucionaliza en el país. Es un ensayo que inicia desde el siglo XIX y culmina con las políticas neoliberales de los años 80 y 90 del siglo pasado, pero que permite observar cómo se construye esa mirada que privilegia el método biologicista como único para atender a la población nacional en cuestiones de salud. Me atrevo a pensar aquí que por la carga peyorativa que la cultura indígena adquirió en México de manera decidida en los años postrevolucionarios, los métodos de atención a la salud empleados por los especialistas indígenas no solo fueron relegados, sino anatemizados, es decir, vistos como un peligro para la salud, en lugar de verlos como un espacio de apoyo para la atención a la población. Siguiendo en la línea histórica, el capítulo 3 vendría a abordar una etapa interesante dentro de la vida, dentro de la historia de la salud en Yucatán, porque aborda el caso de la homeopatía en el estado a través de la figura del doctor Colomé. Creo que es un interesante trabajo en el que la biografía de un personaje importante para el Estado sirve de excusa para mostrar las discusiones que se dan en la época entre las medicinas alópata y homeópata. Los intentos y los esfuerzos por institucionalizar esta última solo perduran unos cuantos años. En términos generales, creo, se comprende bien el contexto local a partir de los elementos que aporta el capítulo inicial de la doctora Peniche sobre la institucionalización de la atención a la salud en el país. Es decir, son capítulos íntimamente vinculados y el capítulo 3 se lee
precisamente de estas políticas nacionales que se dieron a lo largo de las décadas. El capítulo 2, que habla del despojo, lo unirá a los capítulos 4 y 5 que hablan sobre el consumo de alimentos en la familia. Perdón. Ya antes me he preguntado si con lo poco que se obtiene de los ingresos es posible reproducir la vida familiar en las mejores condiciones. Aquí el capítulo 2 habla de el consumo de alcohol y el consumo de alcohol vinculado a la obtención de calorías a bajo costo y con esto la reproducción de la fuerza de trabajo, aunque a un costo físico muy elevado para las personas. Otros tratan de buscar ingerir lo que sus mismas condiciones le permiten. El capítulo 4 y el 5 vienen a ser un testimonio de la vulnerabilidad en que vive la población, además de que manifiestan abiertamente la imposibilidad de que se lleve una dieta que aporte todos los nutrientes necesarios para la satisfactoria reproducción familiar. Y aquí nuevamente pareciera mentira que 54 años después de que Bonfil Batalla publicara su libro El hambre en su sal, todavía estemos atestiguando cómo una gran parte de la población vive en pobreza alimentaria. El capítulo 6 nos permite adentrarnos a los conocimientos que adquieren las madres de familia, las jefas del hogar, que son quienes finalmente hacen frente a las enfermedades de los miembros del grupo y son quienes toman las decisiones en cuanto a su atención. Es un detallado registro del actual, que ayuda a conocer a ese grupo de conocimientos que se guardan, que se atesoran y que se emplean cuando las condiciones así lo exigen. Por último, los capítulos 7 y 8 presentan las formas en que las epidemias de chikungunya y zika se desarrollaron en unas poblaciones en Yucatán, unas del oriente y otras de la zona conurbada de Mérida, comisarías de la ciudad, comisarías del municipio de Mérida. A través de una encuesta se obtienen los datos necesarios para comprender cómo las familias mayas hacen frente a estas situaciones, qué tipo de atención buscan, cuál es el imaginario, el tipo de imaginarios que se crean a partir de la presencia de estas enfermedades, qué medidas se toman para evitar su propagación, entre otras muchas cosas. Sin duda son textos muy valiosos que nos acercan al sentido del libro, que es el análisis de la salud, enfermedad, atención. Voy a concluir con unas cuantas cosas. ¿Qué es lo que para mí, en lo personal, me ha dejado este libro? Creo que lo primero es la riqueza del libro en cuestiones metodológicas, es decir, esa vinculación de la historia y la antropología nos permite tener la visión de largo plazo. Desde hace varios años, varios autores han indicado que la antropología no debería seguirse centrando en un presentismo etnográfico, como si lo acontecido antes no importara, sino que debía, por tanto, y necesariamente, ver hacia atrás para encontrar ahí las causas profundas de lo que se observa en la vida social. En efecto, creo que el diálogo constructivo entre historia y antropología no solo es necesario, sino también se vuelve imprescindible, a tal grado que una disciplina solo puede ser comprendida en su relación con la otra. De nada sirve saber cosas del pasado si no se vinculan a procesos contemporáneos, y de nada sirve documentar procesos contemporáneos si no buscamos las causas profundas en las cuales, a partir de las cuales surgieron. También algunos dirán que lo contenido en el libro ya se ha dicho con anterioridad. Como afirmamos anteriormente, Bonfil Batalla realizó su trabajo en los años 60. 50 años después seguimos evidenciando esta pobreza alimentaria en nuestro estado y sobre todo en la población maya. Por tanto, el valor de este libro no es tanto que se repitan las cosas, sino que al repetirlas las vuelve a traer a la mesa de discusión a fin de poder implementar
poder ir implementando soluciones que a largo plazo puedan revertir las imágenes tan lacerantes que hoy observamos. También considero que este libro atestigua una tragedia, que es la imposibilidad de las instituciones de salud por brindar una atención adecuada a las apremiantes necesidades de la población maya. La creación de estas instituciones se ha desarrollado a lo largo de varias décadas y seguramente al amparo de miles y miles de muertos. La situación actual nos hace preguntarnos por su viabilidad ante la actual pandemia de COVID, en donde los esfuerzos del sector salud no logran emparejarnos a la media internacional de fallecidos, que es del 2.2 y no del casi 11% que se da en el país. Por eso nos preguntamos si estamos asistiendo en estas fechas al desmantelamiento de las instituciones sanitarias que tanto ha costado crear. Nos reitera este libro la imagen de una población maya que sigue siendo una población altamente vulnerable, que lucha día a día para que esta condición no se agudice aún más. Por tanto, para mí, este libro se torna en un espacio de diálogo para todos aquellos que, preocupados por la situación de salud, puedan dar una opinión y también hacer una propuesta que nos permita construir futuros más halagadores. No me resta sino felicitar a los autores por este libro que hoy nos ofrecen. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Jesús Lizama Quijano, por tus palabras en torno a Salud Pública y Desarrollo Regional en Yucatán, libro que estamos presentando y cuya coordinadora fue Paola Peniche Moreno. Tenemos muchos mensajes de quienes nos están viendo a través de Facebook. Jesús Rubalcaba felicita a los participantes. Fidencio Briceño saluda a todos. Fénix Martínez también, lo mismo que Pedro Bracamonte. Luis Alberto Suárez desde Lima envía saludos, comenta que el libro es un gran trabajo. Emanuel Rodríguez, Margot Peniche. Bueno, tenemos muchas felicitaciones a la coordinadora, a los autores y a los comentaristas. Vamos a escuchar enseguida el comentario de Inés Cortés Campos, quien es doctora en antropología por el Colegio de Michoacán, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Peninsular, y es autora de uno de los capítulos del libro. Ella tiene como línea de trabajo la antropología médica. Por favor, Inés. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que pues, nos están acompañando en línea, ¿no? Hoy, como siempre, pues extrañando verlos en físico, ¿no? Pero pues es alegre de saber que están ahí, ¿no? A través de la pantalla, ¿no? Pues sí, ¿no? El tema de la salud es desde luego fundamental, ¿no? Y la coyuntura actual que estamos viviendo, pues con esta pandemia, nos lo está mostrando, ¿no? Como si no lo tuviéramos, no lo hubiéramos tenido suficientemente claro antes, pues ahora nos está mostrando, pues, la importancia de la salud pública, ¿no? Y de su valoración. Yo tengo unas muy breves reflexiones que me dejó, pues, no solo participar con una contribución en este libro, sino también de algún modo al atestiguar su confección, pues como compañera y felizmente amiga de los colegas que confluimos aquí, ¿no? Pues, en primer lugar, me parece que este libro es una evidencia de lo provechosa que puede ser la colaboración interdisciplinaria en el campo de la salud, ¿no? Otros campos también nos muestran este provecho que se puede sacar
pues de la colaboración interdisciplinaria, ¿no? Pero creo que particularmente la salud nos lo evidencia de manera muy clara, ¿no? Pues porque el libro nos muestra un retrato desde múltiples ángulos sobre la construcción, cambios y retos actuales de la salud pública en un contexto muy específico que es una entidad federativa, el estado de Yucatán, pero que desde luego podría repetirse esta metodología en otras regiones, ¿no? Entonces, en este libro, pues, confluimos antropólogos sociales, historiadores, comunicadores, y también, pues, desde el campo de la nutrición, ¿no? Y cada una, pues, con las metodologías que son su base, ¿no? Prácticamente el trabajo de campo y la investigación documental. Y justamente la confluencia de estas diferentes metodologías nos ayudan a ver lo complejo que es el campo de la salud pública, ¿no? Y que no son solamente, salud pública no son solamente instituciones y el saber construido desde la biomedicina, ¿no? No son solamente médicos y funcionarios públicos y clínicas y hospitales, ¿no? Son una parte muy importante. Pero otra parte también muy importante, pues son desde luego las prácticas, el qué hacer de las personas que todos los días están pues en este campo, ¿no? Quienes se enferman, quienes curan a sus enfermos, son también parte del campo de la salud pública, ¿no? Las luchas que hay entre sectores sociales, entre gremios, que toman justamente por eje la problemática de la salud, las demandas colectivas, los procesos epidémicos que irrumpen de manera inesperada, como nos ha tocado pues atestiguar y vivir en este último año, más de un año, y las apreciaciones diferenciales sobre lo que son las enfermedades y las distintas y muy particulares maneras que tienen individuos y familias de responder a sus padecimientos independientemente pues de lo que dicen las instituciones, ¿no? De lo que dicen la ortodoxia, digamos, del saber médico, ¿no? Todo esto, pues, es, digamos, parte de este rico entramado que es la salud pública y que considero que es, pues, uno de los principales aportes de este libro, ¿no? Y pues, desde luego, es un campo muy complejo que está en continua reformulación, aunque nosotros como individuos, pues en el curso de nuestras vidas no podemos percibir necesariamente este cambio, ¿no? Y entonces resulta, pues, que la salud pública es un campo en continua construcción, ¿no? Otro tema que a mí en lo personal me ha inquietado mucho y que, pues, viendo ya el producto final, que es este libro, lo vuelvo a pensar, si entendemos a la salud pública como las acciones diseñadas o implementadas por los estados para atender problemas colectivos de salud, específicamente aquellos que pues, son de interés gubernamental por sus impactos económicos o sociales, desde luego también hay una exclusión de enfermedades, de situaciones, de procesos del ciclo de vida que aun cuando puedan representar riesgos y sufrimiento para la población, pues como no ponen en riesgo el orden social ni el orden económico, desde la perspectiva estatal no ameritan una intervención pública, ¿no? Y entonces, pero lo que vemos, lo que nos está mostrando también este libro, es que hay una dimensión, digamos, desde abajo, ¿no? En la que los individuos y los grupos sociales están justamente contestando, no solamente contestando la acción estatal, sino también modelándola, ¿no? Gestionando y consiguiendo la atención institucional y la activación incluso de estrategias familiares y comunitarias sobre problemas de salud que son colectivos, pero que son ignorados o atendidos en forma precaria o excluyente, muchas veces por el sector salud, ¿no? Otra cuestión es que
nos da muchas respuestas, pues yo pienso el libro nos da algunas respuestas, pero también nos abre preguntas, ¿no? Sobre temas, ¿no? El tema del alcoholismo, por ejemplo, que se nos expone aquí desde un punto de vista histórico, pues yo creo que todavía no ha sido suficientemente ponderado, ¿no? Para el caso de la actualidad de la población maya, ¿no? El tema de la alimentación, que también es una constante, y justamente como nos decía el doctor Lizama, cambia, parece que van cambiando los problemas, pero hay cosas que persisten, ¿no? Y en este caso lo que persiste, pues, es el problema de la desnutrición, ¿no? Y otro punto, pues, el papel real de las familias en el cuidado de sus enfermos y de sus niños, ¿no? La sobrevivencia de la homeopatía hoy en día, a pesar de que su proceso histórico, pues, nos está describiendo también una historia de desplazamiento y de competencia con la medicina alópata, ¿no? Y pues, en último lugar, yo creo que otro elemento importante del libro en la coyuntura actual, uno no siempre quiere estar haciendo todo el tiempo referencia a las coyunturas, pero pues sí, a veces es importante, ¿no? Y en este caso, pues la coyuntura que tenemos es la pandemia de COVID-19, y yo creo que el libro nos puede ayudar a tener un punto de vista, pues más o menos rápido de cuál es el contexto en Yucatán donde está ocurriendo esta pandemia, ¿no? Cuáles son las particularidades sociales, culturales e históricas, ¿no? En las que se está incrustando este fenómeno, ¿no? Yo desde luego pues quiero reconocer a la doctora Peniche, que ha sido pues una fuerte promotora de este tema en la unidad peninsular del CIESAS, y también desde luego pues agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán, pues no solamente recibimos un apoyo pues fundamental, ¿no? Para concretar el resultado editorial, sino también yo creo que una colaboración muy provechosa en investigación, pues que hemos establecido con colegas de la universidad, ¿no? Y entonces, pues simplemente reiterar pues a la doctora Peniche el agradecimiento por el trabajo editorial, al igual que a la Universidad Autónoma de Yucatán y al CIESAS, y pues espero que en algún momento puedan pues leer el libro. Ya nos dirán qué les parece. Por ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias, Inés Cortés Campos, por tus palabras en torno a Salud Pública y Desarrollo Regional en Yucatán, libro que estamos presentando esta noche en la FILEI, después de la FILEI. Tenemos felicitaciones de Pau Nava, Gabriel Angelotti, que es uno de los autores que colaboraron en esta publicación, Heréndira Peniche, María Guadalupe Barrera, saludan y felicitan a los autores, a los comentaristas. Es el momento de escuchar a la coordinadora, Paula Peniche Moreno. Ella es investigadora del CIESAS, Unidad Peninsular, doctora en Antropología por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación son epidemiología histórica, historia de la medicina y la salud pública. Ha investigado y publicado libros de autoría única, capítulos de libro y artículos en revistas nacionales e internacionales, en donde desde las perspectivas de la historia y la antropología ha analizado epidemias históricas como el cólera, la fiebre amarilla, la viruela y las hambrunas, y epidemias contemporáneas como dengue, chikungunya y zika, más recientemente COVID-19. Algunos de sus títulos: El cólera morbus en Yucatán, Medicina y Salud Pública, 1833-1853, Tiempos aciagos, las calamidades y el cambio social del siglo XVIII entre los mayas de Yucatán. Es miembro del núcleo académico básico del posgrado en Historia del CIESAS. Ha sido acreedora al Premio de Jóvenes Investigadores en el área de Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias, mención honorífica en la categoría de artículo de Historia Social de la Academia Mexicana de Historia, Premio Francisco Javier Clavijero por tesis de doctorado, en primer lugar el Premio
Atanasio G. Sarabia, de Historia Regional Mexicana, por tesis de licenciatura. Por favor, Paola Peniche Moreno. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues hoy es una noche muy especial. Ni en mis sueños más psicodélicos hubiera imaginado que este sería el contexto en el que nos tocaría presentar este libro. Agradezco a todas las autoras y a los autores haberse sumado a esta iniciativa y haber construido con entero compromiso un conocimiento pertinente, de primera mano y sumamente necesario. Somos un equipo de investigadores del CIESAS y de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Antropología y de la Facultad de Nutrición también tuvimos participación. Entonces fue una experiencia súper rica. Agradezco a la universidad, que es alma mater de nosotros tres, de Jesús, de Inés y mía, haber dado cobijo a esta publicación. Agradezco a la FILE y este espacio también para presentar los resultados de la investigación. La salud y la enfermedad son parte de la vida. Parecería obvio, pero el 2020 nos ha expuesto de forma dramática cómo históricamente nos enfrentamos una y otra vez a este fenómeno como si fuera extraordinario y anormal. Cómo al ser parte de nuestra vida se implican cultura, creencias y relaciones sociales, y cómo la desigualdad en su sentido más amplio entraña profundas e inaceptables diferencias en cuanto a experiencias de salud y enfermedad refiere. En efecto, la salud y la enfermedad son parte de esa vida que como sociedad hemos construido. Por eso, desde la antropología y la historia estudiamos a la salud y a la enfermedad, y nos ocupamos también de las formas en que la sociedad históricamente se ha encargado de atender a sus enfermos, de prevenir los padecimientos y de contener o mitigar los efectos de las epidemias. Así, hemos comprendido que la salud y la enfermedad son fenómenos biosociales e históricos. Pero la salud pública moderna, de la cual somos leales, custodios y herederos, construyó su agenda y sus prácticas centrándose en los padecimientos como fenómenos biológicos, individuales y ahistóricos. Esa salud pública ligada al Estado ha mostrado poca apertura a las contribuciones que se han hecho desde las ciencias sociales, al grado de poder afirmar desde la boca del mismísimo secretario de Salud de Yucatán que toda la culpa de lo que parece ser una tercera ola de COVID-19 es de los jóvenes. Parecería pues que nada hemos aprendido, y eso que nuestro estado ha sido laboratorio para estudios que hoy día son un clásico en la antropología médica, como ya dijo el doctor Lizama, diagnóstico sobre el hambre en su sal de Bonfil Batalla, que fue uno de los fundadores del CIESAS de 1962, y el libro también de Poder, Estratificación y Salud de Eduardo Menéndez de 1981. Ambos clásicos de la antropología parten del reconocimiento del vínculo que existe entre las condiciones materiales de vida de los pueblos, las formas históricas de producción de los padecimientos y las estructuras económicas y políticas que moldean la atención. Los autores que colaboramos en este libro, como mencionó el doctor Jesús Lizama, tenemos muchísimo tiempo trabajando juntos, incluyendo al doctor Lizama, que nos honra con su lectura crítica. Eso nos ha permitido, más allá de este libro en específico, explicar la manera en que regionalmente se ha construido históricamente el vínculo entre marginación y etnicidad, y reconocer cómo en el campo de la salud la pobreza genera y reproduce los padecimientos que mantienen vigentes a antiguos esquemas de exclusión. Sin embargo, como muestran la mayoría de los capítulos de este libro, los grupos sociales no son pasivos porque generan, construyen y actualizan sus saberes y sus prácticas. Hacia afuera, es verdad, establecen una interrelación subordinada con estructuras y modelos hegemónicos, pero al interior se sustentan en una densa red de relaciones sociales que van a dar forma a las ideas y las prácticas generadas en torno al proceso salud, enfermedad, atención. La unidad doméstica va a ser el núcleo de estas relaciones sociales. En efecto, son las familias las que viven y padecen las condiciones de pobreza, pero también son las familias las que generan estrategias para afrontar sus consecuencias.
En las familias se integran distintos saberes y se ponen en marcha también diferentes prácticas que en otros contextos podrían parecer antagónicas. La realización de este libro surgió en el marco de un proyecto colectivo de investigación que se titula Análisis de los sistemas locales de salud en comunidades mayas del oriente de Yucatán, salud, enfermedad, prácticas e ideas, que fue financiado por CONACYT en su convocatoria de Fronteras de la Ciencia en 2015. Durante 2 años, los autores de este libro, con el apoyo de 5 becarios, nos dimos a la tarea de recopilar material empírico, discutir y compartir ideas, información a partir del interés común que teníamos de analizar el vínculo histórico entre pobreza, marginación, etnicidad y su incidencia en el campo de la salud. Todos los capítulos de este libro se escribieron con esa información que recopilamos en el marco de ese proyecto. Al proponernos analizar el proceso de salud, enfermedad, atención, a partir de este ejercicio interdisciplinario que ya señalaron mis 2 colegas, entre antropología, historia y nutrición también, nuestras principales técnicas y métodos de trabajo fueron, por lo tanto, la etnografía y el trabajo de archivo. Entre 2015 y 2017 investigamos en archivos como el Archivo General del Estado de Yucatán, la Biblioteca Yucatanense, la Hemeroteca Nacional, el Archivo General de Indias, y rescatamos un archivo particular que fue de enorme riqueza del doctor Rafael Colomé Trujillo, que agradezco a su nieto habernos dado acceso a este archivo. Este trabajo de archivo permitió tener una prospección, una comprensión inicial sobre el proceso sociohistórico de construcción y consolidación del modelo de salud vigente y dominante en nuestros días, entendiéndolo como un proceso histórico. Además, también de las formas en que históricamente se ha excluido y subordinado a la población indígena. En nuestra investigación cobró un interés particular el de las enfermedades emergentes de chikungunya y zika, que no había sido inicialmente contemplado en el proyecto que metimos a CONACYT. Lo que sucedió es que cuando nos encontrábamos haciendo trabajo de campo, irrumpió por primera ocasión en el país y en el estado, por supuesto, también las epidemias de chikungunya y zika, por lo que pudimos observar en poco tiempo la incidencia de contagio de estas enfermedades que alcanzaron a no solamente a las poblaciones urbanas, sino también a las poblaciones rurales y en los alrededores de Mérida, que fue analizado en uno de los capítulos. De la mano con todas esas debilidades del sistema de salud y la forma de organización social de las familias en especial, que funciona para intentar llenar los grandes vacíos que deja el sistema de salud, sobre todo en el área rural. Hoy somos conscientes de que la salud y la enfermedad, como parte de un mismo proceso, están presentes en nuestras vidas, más conscientes también del carácter eminentemente social del fenómeno de salud-enfermedad. Y a partir de ahora, no digo ahora de la publicación de este libro, sino ahora después de vivir las experiencias que hemos vivido en 2020 y 2021, podremos ser observadores atentos también de lo que suceda con la salud pública y de cómo la pandemia de COVID-19 impacte en las formas colectivas que hemos construido para atender, prevenir y mitigar la enfermedad. Agradezco entonces, reitero mi agradecimiento en primer lugar a todos los autores que se sumaron a este interés por analizar históricamente el proceso de salud, enfermedad, atención. Agradezco a la universidad y a la FILEI y por supuesto a todos los que nos honran hoy con sus ojos y sus oídos. Muchísimas gracias, Paola Peniche Moreno. Invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando a adquirir este libro, esta publicación de la Casa Editorial de la UADY, Salud Pública y Desarrollo Regional en Yucatán, miradas desde la historia y la antropología. Tenemos un par de preguntas para la coordinadora del libro y los comentaristas, pero me gustaría, Paola, si nos pudieras decir los nombres de
los autores que están reunidos en esta publicación. Sí, bueno, participa la doctora Inés Cortés, que está aquí presente, la doctora Gabriela, perdón, es que hay dos Gabrielas. El doctor Pedro Bracamonte y Sosa, que trabaja también en el CIESAS, investigador del CIESAS. Gabriela Sofía González Mireles y Gabriela Solís Robleda, que son las autoras del capítulo sobre homeopatía, también son investigadoras del CIESAS. La doctora Fénix Martínez Azcorra, que trabaja sobre la primera y la segunda infancia en Quisteil. Dominique Searle, que es una nutrióloga que participó conmigo en el capítulo sobre alimentación. Yesenia Castillo Puc, que colabora con nosotros en el posgrado y que trabajó el papel de las madres de familia en los procesos de autoatención. Tenemos, bueno, la doctora Cortés Campos trabajó chikungunya y Zika en Yucatán. No dije, el doctor Pedro Bracamonte y Sosa trabajó despojo, jornales y aguardientes sobre el papel del alcohol en el trabajo en las haciendas. Y tenemos al doctor Gabriel Angelotti Pasteur y Rocío Cortés Campos de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Antropología, que trabajaron también sobre las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti en dos comunidades de Mérida, Yucatán. Entonces somos un grupo bastante amplio del CIESAS principalmente y principalmente también de la UADY, más de nutrición. Muchas gracias. Gabriel Angelotti precisamente pregunta ¿qué opinan del programa médico 24/7 implementado en Yucatán? ¿Quiere contestar a alguno de mis colegas? Si no, yo opino. Bueno, yo opinaría que, pues sí, habría que ver su ejecución al paso del tiempo, pero lo que hemos podido atestiguar durante los primeros meses es que pues se sigue manteniendo, a pesar de, pues, de lo que digan los discursos y de lo que se anuncie, las comunidades rurales e indígenas pues siguen estando en el último lugar de las prioridades en temas de salud. Entonces, cambian los programas, cambian los sexenios, pero pues la problemática persiste, ¿no? Parece, pues sí, parece mentira que en el siglo XXI, pues todavía hay muchas comunidades, hablando de aquí de Yucatán, que aún con este nuevo programa, pues tienen que pues, emprender una faena muy complicada para atender urgencias, para tener consultas médicas, para acceder a consulta, digamos, especializada. Entonces, yo creo que independientemente de la novedad de estos programas, pues las condiciones de marginación para la población rural, que es a la que supuestamente se dirige en primera instancia este programa, pues siguen persisten, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar. Si queda un tiempito, podría comentar algo al respecto, principalmente pensando en uno de los ejes que estructura el libro, que es la relación entre modelos de desarrollo y salud pública. Yo lo que opino sobre el programa de Médico 24/7 es que es asistencialista y no tiene de base un modelo de salud pública que lo sustente y ni está vinculado con un modelo de desarrollo regional. ¿A qué me refiero esto? A esa disputa que se ha venido dando desde los 80 entre atención primaria en salud o atención primaria selectiva, que es finalmente lo que triunfó en el marco del neoliberalismo de seleccionar solo ciertas enfermedades que podrían ser atendidas, en contra de la atención primaria en salud integral, que son los acuerdos que se firmaron en la conferencia de Alma-Ata en Rusia, pero que pronto se abordaron por la intervención de organismos internacionales y de los intereses de las empresas farmacéuticas. Entonces, seguimos sobre ese esquema de un modelo de salud fraccionado, ¿no?
y todavía seguimos anhelando que se pueda poner en marcha un modelo de atención a la salud integral en donde no esté patologizado, es decir, enfocado completamente a la enfermedad, a los padecimientos, sino que esté centrado en la salud, ¿sí? Salud integral, un modelo de atención primaria en salud integral necesitaría una organización de base no asistencialista, sino participativa. Entonces, eso es lo que yo opino de ese programa. También Lisbeth Rodríguez pregunta si podrían los recursos alimentarios provenientes de las milpas mayas jugar un papel importante en la salud, enfermedad de quienes hacen milpa, ya que al ser para autoconsumo más que para el comercio, la milpa no deja margen de ganancia monetaria para poder acceder a los servicios de salud. No sé si Jesús quisiera responder. Bueno, yo no soy especialista ni autor en este libro, pero bueno, sí decir, efectivamente la milpa maya tiene todo un conjunto de elementos y de cultivos asociados, es decir, no estamos observando únicamente el maíz, el frijol y la calabaza, sino observamos también junto con estos productos una serie de productos adicionales que si bien se pueden cultivar para autoconsumo, pueden permitir la obtención de ciertos nutrientes o de unos nutrientes básicos para la reproducción de la familia. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Lo hemos documentado en el CIESAS a partir de las encuestas y a partir de los trabajos que hemos realizado y a partir sobre todo de la investigación en temáticas de salud que ha trabajado la doctora Peniche, que sobre esta base de alimentación surgen o se cruzan o interfieren otros elementos que no son necesariamente propios de la alimentación maya. Por ejemplo, veíamos, o más bien veía yo en los artículos o en los capítulos de este libro, el registro minucioso de cuántas veces se consume Coca-Cola, de cuántas veces se consumen papas fritas, de cuántas veces se consume pan, de cuál es la dieta diaria de una familia maya, y observamos ahí que se cruzan diversos elementos que no son, o alimentos que no son propiamente parte de la tradición. No quiero decir que no sea posible absorber estos alimentos o cierto tipo de alimentos, pero los que se han absorbido o los que se han reproducido o los que se consumen son aquellos alimentos que producen un daño precisamente a la salud de los individuos. Los capítulos dedicados a nutrición, capítulo 4 y el capítulo 5 me parece, son bastante descriptivos en cuanto a esta dieta de las familias mayas. Es decir, allá podemos observar qué es lo que se consume y poder observar qué de esos alimentos sí son obtenidos de la milpa y cuáles no son obtenidos y por lo tanto hay que comprarlos y adquirirlos en las tiendas locales. Muchas gracias, Jesús. Pues no sé si para terminar quisiera cada uno invitar al público a acercarse a este libro. Comenzamos con Inés. Ahí está la portada, muy bien. Inés. Sí, pues ojalá que cuando ya podamos pues ir a las tiendas en físico, si lo pueden conseguir por internet, pues seguro que podrán aprender, podrán conocer muchas cosas acerca de la construcción histórica y de la realidad actual de la salud y de la salud pública en Yucatán. Así que ojalá que pueda ser este libro de su interés, porque pues trabajamos muy duro en él. Muchas gracias.
El libro se puede adquirir ahora en línea en la librería universitaria, en el portal www.wadi.mx. Y bueno, supongo que en algún momento podrá estar disponible en la librería de la universidad y en otros puntos de venta. Bueno, Jesús, si quieres hacer un comentario final, por favor. Bueno, yo sigo en mi plan de felicitar a los autores. Creo que es un libro que nos da muchos elementos para pensar. Creo que pone sobre la discusión sobre la salud, sobre estas cuestiones que la doctora Peniche decía, estos distintos modelos que se dan, que parecen estar confrontados en la realidad. Es decir, o vas a uno o vas a otro, y si vas a uno si vas a uno te pueden regañar por haber ido al otro. Es decir, estamos en todo este proceso de que el libro nos pone sobre la mesa viejas discusiones, pero estas viejas discusiones hay que verlas, hay que tomarlas y hay que lanzarnos a discutir nuevamente. No es posible nada más seguir reproduciendo cosas, sino que la gran virtud del libro es precisamente la actualización de estas discusiones y creo que nos permite replantearnos precisamente hacia dónde va la atención a la salud y precisamente, y más que eso, replantearnos hacia dónde queremos que esto pueda ir, ¿no? Yo felicito nuevamente a la doctora Peniche, a todos los autores que la doctora ya mencionó, porque creo que es un libro que queda bien, que es un libro en donde cada una de las partes está vinculada a la otra. Muchas gracias, Jesús. Paola Peniche, para cerrar un comentario final. ¿Puedes encender tu micrófono? No te escuchamos. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Se me falseó el micrófono, disculpa. Desde el 2020 he estado observando y tratando de plantear sobre la mesa la necesidad de construir, reforzar y reconstruir nuestra memoria sanitaria, porque históricamente como sociedad tenemos una larguísima trayectoria y la trayectoria histórica es una fortaleza, pero por algún motivo hemos silenciado nuestra memoria en torno a la sanidad. Y eso pues nos hace más vulnerables y es lo que estamos observando ahora, ¿no? Creyendo que estamos viviendo algo inédito, algo que nunca habíamos pasado. Y no es así. Como sociedad hemos atravesado por muchísimo y hemos generado muchísimos saberes y muchísimas prácticas. Entonces, este libro, como cualquier libro de salud y enfermedad, creo que contribuye a la construcción de esa memoria sanitaria necesaria. No sé por qué no habría cobrado tanta importancia antes si está en nuestra vida, es parte de los procesos esenciales de la vida y la cultura siempre ha estado vinculada a los esfuerzos de los grupos humanos por conservar la salud, evitar, mitigar la enfermedad. Entonces, pues es lo único que tendría que decir. Y de verdad, muchísimas gracias al Jesús, a Inés. Les digo así coloquialmente porque son amigos, son colegas. Muchísimas gracias por invitarnos a presentar este libro. Y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Paola Peniche Moreno. Hay que acercarse a este libro, Salud Pública y Desarrollo Regional Yucatán, miradas desde la historia y la antropología. Finalmente, Sí. un breve comentario. Quiero también celebrar el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, ¿no? No solamente agradecer a la UADI, sino celebrar
realmente que hayamos podido encontrarnos investigadores de dos instituciones que lo único que hacen es enriquecer el trabajo en el análisis y la generación de conocimiento. Entonces, para mí, toda la gratitud que ya expresé, pero también es un motivo de celebración. ¿Cómo no? Y bueno, esperemos que continúe esta colaboración y haya más publicaciones conjuntas. A todos quienes nos han visto a través de Facebook, a quienes nos han estado escuchando a través de Radio Universidad, les agradecemos mucho. También a quienes han estado tras bambalinas, José Avilés, Gabriel Maldonado, desde luego de nuevo, Paula Peniche Moreno, Inés Cortés Campos, Jesús Lizama Chicano. Gracias por estar en la FILEI después de la FILEI. Los invitamos a todos los que nos escuchan a acompañarnos mañana en la proyección del documental Así sembramos nuestra agua, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, y posteriormente la presentación del libro Los días animales de Jorge Zúñiga. Hasta entonces, muy buenas noches.